Palacio de Buckingham. El Palacio de Buckingham, en inglés Buckingham Palace, es la residencia oficial del monarca británico en Londres. También se utiliza para ceremonias oficiales, visitas de Estado y visitas turísticas. Es famoso por albergar una parte sustancial de la Royal Collection, extraordinario conjunto de obras artísticas fruto del coleccionismo real. El palacio o la explanada frente a él se ha convertido en un punto de reunión de los británicos en tiempos de calamidad, de crisis o de festividad. El Palacio de Buckingham, o, simplemente, el Palacio, también es la metonimia utilizada para designar la fuente de comunicados de prensa provenientes de la familia real británica. El palacio, originalmente conocido como Buckingham House, era en un principio un petit hotel construido para John Sheffield, el primer duque de Buckingham y Normanby en 1703 y adquirido por el rey Jorge III en 1762 para convertirlo en residencia pública. En los siguientes 75 años sufrió una serie de ampliaciones dirigidas por los arquitectos John Nash y Edward Bloor 1850, creándose 3 alas que conforman un patio central abierto. Con la llegada al trono de la reina Victoria del Reino Unido, el Palacio de Buckingham pasó a ser la residencia oficial de la monarquía. Durante los siglos XIX y XX se hicieron algunas reformas en el palacio, como la que se llevó a cabo en 1913, a cargo de Aston Webb y que dio al palacio su fachada principal actual, incluido el balcón desde donde saluda a la familia real. El interior georgiano original del siglo XIX, el cual aún se conserva, se compone de brillantes escayolas con incrustaciones de lapislázuli y azul y rosa. Eduardo VII redecoró el palacio añadiendo una decoración Belle Époque en tonos crema y dorados. Algunos salones de recepción están decorados en estilo chino con muebles provenientes del pabellón real de Brighton y de Carlton House. El palacio cuenta con 777 habitaciones y los jardines del palacio constituyen los jardines privados más grandes de Londres. Fueron creados originalmente por Capability Brown, pero rediseñados por William Townsend Ayton y John Nash. El lago artificial fue creado en 1828 y recibe agua del lago Serpentine, el lago que se encuentra en el Hyde Park. Historia. La primera edificación construida en el lugar donde ahora se encuentra el palacio fue la Casa Goring, construida en 1633 por Lord Goring. Sin embargo, la casa que constituye el núcleo original del palacio fue construida por John Sheffield, el primer duque de Buckingham y Normanby, en 1703. Esta casa fue diseñada por el arquitecto William Wren, construyendo un gran bloque central de 3 pisos y 2 edificios anexos más pequeños. La casa fue vendida por su hijo al rey Jorge III en 1762. Se pensó utilizar el edificio como residencia privada para la familia real, particularmente para la reina Carlota. Mientras tanto, el palacio de St. James se seguiría usando como residencia oficial y ceremonial del rey. De hecho, los embajadores actuales se acreditan ante la corte de St. James, aunque sea en Buckingham donde presenten sus credenciales al rey. Interior. Los principales salones del palacio se encuentran en la zona noble, detrás de la fachada este. Lo primero que aparece es el salón de música, cuyo gran arco domina la fachada. Flanqueándolo se encuentran los salones azul y blanco. En el centro, sirviendo como un pasillo que une los salones de estado se encuentra la galería de arte, donde cuelgan obras de Rembrandt, Anton van Dyck, Rubens y Vermeer. El salón del trono y el salón verde también dan hacia la galería. El salón verde sirve de antesala al salón del trono siendo parte de la ruta ceremonial hacia el salón de trono desde el salón de la guardia, en la parte alta de la gran escalera. El salón de la guardia contiene una gran estatua de mármol del príncipe Alberto con uniforme romano. Estos salones son usados únicamente en ceremonias de estado y oficiales. Justo debajo de la zona de estado se encuentran unas salas conocidas como semiestatales. Se abren al hall de mármol y se usan en actos menos formales tales como las audiencias privadas. Algunos fueron nombrados y decorados para visitas particulares como el Salón 1844, creado en el año de la visita del zar Nicolás I de Rusia. En el centro de esta suite se encuentra la Sala del Arco, a través del cual pasan todos los años miles de ciudadanos para las fiestas que da la reina en los jardines de palacio. La reina utiliza una serie de salas privadas en el ala norte.
Entre 1847 y 1850, cuando Bloor se encontraba construyendo el ala este, el pabellón Brayton era su referencia, por lo que muchos de los salones de esa nueva ala están decorados en un estilo oriental. El comedor rojo y azul chino está decorado con muebles del salón de banquetes de Brayton y de la sala de música, pero tiene una chimenea, también de Brayton con un diseño indio en vez de chino. El salón amarillo tiene un mural del siglo XVIII que fue sustituido en 1817 por el salón de Brayton y la chimenea de este cuarto es una visión europea de cómo sería su equivalente en China. En el centro de esta ala se encuentra el famoso balcón con las puertas de cristal del salón central por detrás. Esta sala está hecha en un estilo chino siguiendo el gusto de la reina María a finales de los años 1820. Atravesando la zona noble del ala este se encuentra una galería inmensa, conocida modestamente como el pasillo principal. Tiene puertas y paredes de espejo reflejando pagodas de porcelana y otros elementos decorativos orientales. El comedor chino y la sala amarilla se encuentran al final del pasillo y la sala central se encuentra, obviamente, en el centro. Las visitas de jefes de Estado, hoy en día se alojan en una suite conocida como suite belga, que se encuentra en el primer piso del ala norte. Estos cuartos fueron decorados para el tío del príncipe Alberto, Leopoldo I de Bélgica. El rey Eduardo VIII vivió en estas dependencias durante su corto reinado. Banderas. Las banderas del Palacio de Buckingham varían de acuerdo con los movimientos de la corte y la tradición. El sargento de las banderas del rey es la persona encargada de todas las banderas que ondean en el palacio. Hasta 1997 la única bandera que ondeaba era el estandarte real, la bandera oficial del soberano británico que ondeaba cuando el soberano estaba en el palacio. Incluso en tiempos de luto, el estandarte no ondea a media asta. Cuando únicamente ondea otra bandera en palacio es en caso del fallecimiento del monarca, que es cuando se alzará la del nuevo rey. En 1952 se elevó el estandarte de la reina madre porque la heredera al trono aún se encontraba en Clarence House. Esta tradición cambió en 1997 tras la muerte de la princesa Diana de Gales, ya que hubo un gran descontento popular porque la bandera no ondeó a media asta. La reina se encontraba en ese momento en el castillo de Balmoral, razón por la cual no había bandera alguna ondeando en palacio. Pero, en respuesta a la opinión pública, la reina ordenó romper el protocolo y acto seguido se colgó la Union Jack a media asta hasta el día del funeral. Desde ese momento, la bandera oficial del soberano británico ondea cuando está en el palacio y es la bandera del Reino Unido la que está izada cuando no se halla en él. En los casos de fallecimiento de miembros de la familia real o en desgracias nacionales, la bandera cuelga a media asta. El palacio hoy en día. Previo a la pandemia de COVID-19, en el palacio residían la reina Isabel II y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, y los condes de Wessex. También se encuentra en él la oficina real. Comparado con otros castillos y palacios británicos, Buckingham es relativamente nuevo, aunque simboliza la monarquía británica. Al final de las guerras mundiales, importantes grupos de gente se agolpaban bajo el balcón real. Se estima que 1 millón de personas se acercó a Buckingham en el 50º aniversario de la coronación de la reina. Dentro de esas celebraciones, el guitarrista Brian May tocó el himno real británico God Save the Queen desde lo alto del palacio. La arquitectura neoclásica representa el Palacio de Buckingham. La arquitectura neoclásica es un estilo arquitectónico occidental que produjo el movimiento neoclásico que comenzó a mediados del siglo XVIII. Por una reacción contra el estilo barroco de ornamentación naturalista así como por el resultado de algunos rasgos clasicistas nacidos en el barroco tardío. Se prolongó durante el siglo XIX, coincidiendo luego con otras tendencias como la arquitectura historicista y el eclecticismo arquitectónico. Algunos historiadores llaman clasicismo romántico a la producción neoclásica de la primera mitad del siglo XIX, jugando con el oxímoron, oposición de términos, ya que además de coincidir con el romanticismo, estilísticamente compartía rasgos con la estética romántica. Al añadir cierta expresividad y espíritu exaltado a la sencillez y claridad de las edificaciones clásicas grecorromanas.
Los factores fundamentales que influyeron en el surgir de la arquitectura neoclásica fueron los mismos que determinaron el contexto político, social y económico de la época, en la que destacan la revolución industrial, la crisis del antiguo régimen, la ilustración, el enciclopedismo, la fundación de las academias o el despotismo ilustrado. La revolución industrial modificó profundamente la forma y el ritmo de vida en las ciudades y propició nuevos adelantos técnico-constructivos y el empleo de nuevos materiales. Se buscaba dar un carácter más científico a las artes, por lo que los artistas debían ser técnicos más que inventores e imitadores más que creadores. Ese espíritu científico llevó a considerar al arte clásico como un arte progresista, desprovisto de adornos sin sentido y que anhelaba la perfección de las leyes inmutables, sin depender de las impresiones subjetivas e imperfectas del artista. Esa nueva orientación hizo que se rechazara la última arquitectura barroca y se volvieran los ojos hacia el pasado a la búsqueda de un modelo arquitectónico de validez universal. Nacieron movimientos de crítica que propugnaban la necesidad de la funcionalidad y la supresión del ornato en los edificios. Francesco Milicia, 1725 a 1798, en Principi di Architettura Civile 1781 extendió desde Italia las concepciones rigoristas a toda Europa. Mientras, en Francia, el abate Marc-Antoine Laugier, 1713 a 1769, propugnaba en sus obras Essai sur l'Architecture 1752 y Observations sur l'Architecture 1765 la necesidad de crear un edificio en el que todas las partes tuvieran una función esencial y práctica, y en el que los órdenes arquitectónicos fueran elementos constructivos y no solo decorativos, todo ello para hacer una arquitectura verdadera, la construida con lógica. El concepto de economía relacionado con el funcionamiento de los propios edificios cambió algunos esquemas de organización espacial y hasta la propia relación entre vanos y macizos. La Ilustración sostenía que la infelicidad del hombre se debía a la ignorancia y a la irracionalidad y por eso el camino a la felicidad era llevar la luz de la razón por medio de la educación. Aunque las primeras academias para el estudio de las artes habían surgido en Italia ya en el siglo XVI, las fundadas en el siglo XVIII ya eran ilustradas y sirvieron como transmisoras de ideas contrarias al barroco y a favor del neoclasicismo y los diversos tratados clásicos y renacentistas de las tres nobles artes, así como de aquellas obras de carácter técnico y científico que racionalizaban su práctica y ejecución. En ese momento el arte comienza a sufrir las consecuencias de una crítica libre, fundada en los principios éticos. La arquitectura podía ser analizada como una rama del arte social y moral y el Enciclopédie le atribuyó la capacidad de influir en el pensamiento y en las costumbres de los hombres. Proliferaron así las construcciones que mejoraban la vida humana como hospitales, bibliotecas, museos, teatros, parques, etc., eso sí, pensadas con carácter monumental. Los arquitectos del siglo XVIII pasaron a rechazar la religiosidad intensa de la estética anterior y la exageración lujuriante del barroco, buscando una síntesis espacial y formal más racional y objetiva, pero aún no tenían una idea clara de cómo aplicar las nuevas tecnologías constructivas y estructurales en una nueva arquitectura. El neoclasicismo no pretendió, de hecho, un estilo nuevo diferente del arte clásico renacentista y fue más una reinterpretación del repertorio formal clásico y menos una experimentación de esas formas, teniendo como gran diferencia la aplicación de las nuevas tecnologías, en este periodo. Antiguos materiales como la piedra y la madera pasaron a ser sustituidos gradualmente por el hormigón y más adelante por el hormigón armado y el metal. El enciclopedismo, el espíritu precursor de la Revolución Francesa, trajo también consigo una concepción romántica de la Grecia antigua. En la arquitectura la formación requerida implicaba el conocimiento de las fuentes antiguas tales como Vitruvio, Palladio, Minjoula, por lo que se hizo uso de los repertorios formales de las arquitecturas griega y romana, e incluso de Egipto y Asia Menor. Todos los arquitectos partían de unos supuestos comunes, la racionalidad en las construcciones y la vuelta al pasado. Aunque los enfoques diferían, los modelos greco-romanos dieron lugar a una arquitectura monumental que reproducía frecuentemente el templo clásico para darle un nuevo sentido en la sociedad civil.
El perfil de los propileos de Atenas sirvió al alemán Karl Gunther Langhans para diseñar su puerta de Brandeburgo en Berlín, 1789 a 1791, un tipo muy repetido como atestigua la entrada al Downing College de Cambridge 1806, obra del inglés William Wilkins, o la posterior Gliptoteca de Múnich de Leo von Klenze. También el inglés James Stewart, 1713 a 1788, un arquitecto arqueólogo al que se ha llamado el ateniense, en su monumento a Lisícrates en Staffordshire, reprodujo el monumento corágico de Lisícrates en Atenas. Los hermanos Aram difundieron por toda Inglaterra un modelo decorativo para interiores con temas sacados de la arqueología. Una de sus obras más representativas es Osterley Park, con una notable estancia etrusca y un clásico hall de entrada, 1775 a 1780. Italia prefirió recrear sus modelos antiguos ya bien avanzado el siglo XVIII y en los comienzos del siglo XIX. El modelo del Panteón de Agripa en Roma se repite en un gran número de templos, como el de la Gran Madre de Dios en Turín y San Francisco de Paula en Nápoles, ambos terminados en 1831, que reproducen el pórtico octóstilo y el volumen cilíndrico del Panteón. Otros arquitectos, los llamados utópicos, revolucionarios o visionarios, plantearon edificios basados en las formas geométricas. No despreciaron la herencia del pasado clásico y, aunque respetaron las normas de simetría y la monumentalidad, sus edificios fueron a veces el resultado de la combinación caprichosa de las formas geométricas. Etienne Louis Bouyer, 1728 a 1799, y Claude Nicolas Ledoux, 1736 a 1806, encabezaron esta postura. Entre la gran cantidad de proyectos no construidos merece la pena mencionarse el cenotafio para Isaac Newton, concebido por Bouyer como una esfera, representación del modelo ideal, levantada sobre una base circular que había de cobijar el sarcófago del científico. Ledoux dejó edificios construidos, entre ellos una parte de la utópica ciudad industrial de las salinas de Arquet-Senans, de planta circular en el Franco Condado, o el conjunto de la Villette en París. Entre ambos grupos aparece una tercera opción, la de la arquitectura pintoresca, a partir de la creación de jardines ingleses en el siglo XVIII, ordenados de forma natural lejos del geometrismo del jardín francés. Se valora la combinación de la naturaleza con lo arquitectónico. La inclusión en el paisaje natural de edificios que remedan las construcciones chinas, indias o medievales. Ese juego de formas caprichosas y el aprovechamiento de la luz buscaban suscitar sensaciones en el espectador. Horace Walpole, 1717 a 1797, construyó la Strawberry Hill House, 1753 a 1756, en las afueras de Londres, una fantasía gótica de la que su autor dijo que le había inspirado para escribir El Castillo de Otranto, una novela gótica, expresión del efecto inspirador de la arquitectura. Chamberlain William Chambers, 1723 a 1796, creó un conjunto pintoresco en los jardines de Kew, Londres, 1757 a 1763, con la inclusión de una pagoda china que reflejaba su conocimiento de las arquitecturas orientales. El neoclasicismo también fue muy importante en la planificación de la ciudad. Los antiguos romanos habían planificado un esquema consolidado de dirección urbana para la defensa y la comodidad civil, pero el origen de este esquema se remonta a civilizaciones aún más antiguas. En su aspecto más básico, el sistema de calles de la cuadrícula, un foro central con todos los servicios de la ciudad, dos bulevares principales ligeramente más anchos y la calle diagonal eran características del diseño romano muy claro y ordenado. Las fachadas antiguas y los diseños de edificios estaban enfocados hacia estos patrones de diseño de ciudades y pretendían funcionar en proporción con la importancia de los edificios públicos. Muchos de estos patrones de planificación urbana encontraron su camino en las primeras ciudades planificadas modernas del siglo XVIII. Los clásicos ejemplos se ven reflejados en Karlsruhe y Washington, D.C. Pero esto no quiere decir que todas las ciudades planificadas y los vecindarios están diseñados alrededor de los principios neoclásicos. Los modelos contrarios se pueden observar en los diseños modernistas ejemplificados por Brasilia, el movimiento de Garden City, Levittown y el nuevo urbanismo. El origen del estilo. La arquitectura neoclásica se quiere heredera de la arquitectura clásica, teorizada por el arquitecto antiguo Vitruvio en su tratado que definió la teoría de los tres órdenes, dórico, jónico y corintio.
Vitruvio será la gran referencia de los arquitectos para fundar la renovación de los recursos a las formas antiguas, desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta 1850. Aunque en sus inicios en Francia en 1760, la arquitectura neoclásica pretendía haber recurrido a formas griegas más que a las italianas, al punto que llamada Gold Grec, intelectualmente, el neoclasicismo era un deseo de volver a la pureza percibida de las artes de Roma, a la percepción más vaga, ideal, de las artes griegas antiguas y, en menor medida, al clasicismo renacentista del siglo XVI, que había sido también una fuente para la arquitectura barroca académica. Se trata de un movimiento internacional que aparece con diferentes manifestaciones, desde América del Norte hasta Rusia. Declinó en varias corrientes y se pueden distinguir. La fase del palladianismo, la más antigua, que se desarrolla en las campiñas de Gran Bretaña bajo el impulso de Inigo Jones y de Christopher Wren. Se aplica más bien a edificios aislados, rurales y de forma compacta. Su influencia es más italiana que antigua. El neogriego, Greek Revival en Inglaterra, cuyo arquitecto principal en Francia fue Ange-Jacques Gabriel, primer arquitecto del rey bajo Luis XV. El estilo neoclásico propiamente dicho, en arquitectura, que conocerá un éxito duradero en toda la primera mitad del siglo XIX, tanto para los edificios públicos como privados en Occidente. También se verá reflejado en las artes decorativas entre 1770 y 1830. El estilo Beaux-Arts, que algunos quieren ver como una extensión de los cánones neoclásicos. Muchos arquitectos neoclásicos de principios del siglo XIX estuvieron influenciados por los dibujos y proyectos de Etienne Louis Bouguer y Claude Nicolas Ledoux. Los muchos dibujos de grafito de Bouguer y de sus alumnos representan una arquitectura geométrica que emula la eternidad del universo. Hay vínculos entre las ideas de Bouguer y la concepción de lo sublime de Edmund Burke. Ledoux añadió el concepto del carácter arquitectónico, sosteniendo que un edificio debe comunicar inmediatamente su función al espectador. Tomadas literalmente, tales ideas dan lugar a la arquitectura parlante.